Hermanos, que el Señor les bendiga. Vamos a abrir nuestras Biblias en 2 de Samuel, capítulo 13, versículos del 1 al 22. 2 de Samuel, capítulo 13, versículos 1 al 22. Dice la palabra del Señor. Después de esto aconteció, voy a leer en Nueva Biblia de las Américas, hermanos. Después de esto aconteció que Absalón, hijo de David, tenía una hermana muy hermosa que se llamaba Tamar, de la cual se enamoró Amnón, hijo de David. Y Amnón estaba tan atormentado a causa de su hermana Tamar que se enfermó porque era virgen y le parecía difícil a Amnón hacerle cosa alguna. Pero Amnón tenía un amigo que se llamaba Jonadab, hijo de Simea, hermano de David. Y Jonadab era un hombre muy astuto. Y éste le dijo: hijo del rey, ¿por qué estás tan deprimido día tras día? ¿No me lo contarás? Estoy enamorado de Tamar, hermana de mi hermano Absalón, le respondió Amnón. Entonces Jonadab le dijo: acuéstate en tu cama y finge que estás enfermo. Y cuando tu padre venga a verte, dile: te ruego que dejes que mi hermana Tamar venga y me dé algún alimento para comer, y que prepare la comida delante de mí para que yo la vea y la coma de su mano. Amnón se acostó y se fingió enfermo. Cuando el rey vino a verlo, Amnón dijo al rey: te ruego que venga mi hermana Tamar y haga 2 tortas delante de mí para que yo coma de su mano. Y David envió mensaje a Tamar a su casa diciendo: ve ahora a la casa de tu hermano Amnón y prepárale la comida. Fue pues Tamar a la casa de su hermano Amnón, y él estaba acostado, y ella tomó masa, la amasó, hizo tortas delante de él y las coció, y tomando la sartén la sirvió delante de él, pero él rehusó comer, y Amnón dijo: que salgan todos de aquí. Y todos salieron de ahí. Entonces Amnón dijo a Tamar: trae la comida a la alcoba para que yo coma de tu mano. Y Tamar tomó las tortas que había hecho y las llevó a su hermano Amnón a la alcoba. Cuando ella se las llevó para que comiera, él echó mano y le dijo: ven, acuéstate conmigo, hermana mía. Pero ella le respondió: no, hermano mío, no abuses de mí, porque tal cosa no se hace en Israel. No cometas esta terrible ofensa, pues ¿dónde iría yo con mi deshonra? Y tú serías como uno de los insensatos de Israel. Ahora pues te ruego que hables al rey, que él no me negará a ti. Pero él no quiso escucharla, como era más fuerte que ella, la forzó y se acostó con ella. Entonces Amnón la aborreció con un odio muy grande, porque el odio con que la aborreció fue mayor que el amor con que la había amado. Y Amnón le dijo: levántate y vete. Pero ella le respondió: no, porque esta injusticia que me haces echándome fuera es mayor que la otra que me has hecho. Pero él no quiso oírla. Llamó pues a su criado que le servía y le dijo: echa a esta mujer fuera de aquí y cierra la puerta tras ella. Ella llevaba un vestido de manga larga, porque así las hijas vírgenes del rey se vestían con túnica. Su criado le echó fuera y cerró la puerta tras ella. Entonces Tamar se puso ceniza sobre la cabeza, rasgó el vestido de manga larga que llevaba puesto y se fue gritando con las manos sobre la cabeza. Su hermano Absalón le dijo: ¿ha estado contigo tu hermano Amnón? Guarda silencio ahora, hermana mía. Tu hermano es, no se angustie tu corazón por este asunto. Tamar pues se quedó desconsolada en casa de su hermano Absalón. Cuando el rey David se enteró de todas estas cosas, se enojó mucho. Pero Absalón no le habló a Amnón ni bien ni mal, pues odiaba a Amnón porque había violado a su hermana Tamar. Vamos a orar. Padre, Dios eterno, Señor, Padre, nos acercamos a ti, Padre, con plena certidumbre de fe, Señor, con confianza, reconociendo tu grandeza, reconociendo tu misericordia para con nosotros, Señor, y el privilegio que nos has dado, Señor, de ser llamados hijos tuyos. Padre, queremos pedirte que en esta tarde, Señor, tú nos guíes a través de tu palabra, Señor, y que sea tu Espíritu Santo obrando, Padre, en nuestros corazones a través de ella, Padre. Señor, que tú nos ayudes, Señor, a comprender cuán grande es la ruina que trae el pecado, Señor, a nuestras vidas, a la vida del hombre, Señor. Y no solo de aquel que peca, sino también alrededor, aquellos que están alrededor del Señor. Ayúdanos, Señor, a meditar en tu palabra de acuerdo a tu voluntad, Señor,
Concédeme tu gracia y tu misericordia para enseñar el texto como tú quieres, Señor, como a ti te agrada. Padre, queremos orar también por nuestros hermanos que están allá en Zambrano, Señor, que sabemos que han tenido inconvenientes para salir hacia acá, Señor. Al mismo tiempo reconocemos que tú eres soberano, Señor, y que tú estás en control de todas las cosas, que nada se escapa de tu mano. Oramos por ellos, Señor, para que puedan partir pronto para acá, Señor, y puedan venir con bien, Señor, conforme a tu voluntad, Padre. Te agradecemos, Señor, porque sabemos que tú gobiernas, Padre, que tú estás en control de todo, Señor. Padre, prepara nuestros corazones y guíanos, Señor, a través de tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, este texto que acabamos de leer, sin duda alguna, es uno de los textos más oscuros que nosotros podemos encontrar en la Escritura. No porque sea difícil de comprender, sino porque nos revela cuán profundo es la maldad, cuán profunda es la maldad que hay en el corazón del hombre. Hasta dónde puede llegar un hombre en su pecado. Uno se puede preguntar, ¿verdad? ¿Por qué estas cosas tan oscuras están aquí? Porque también podemos meditar en aquel texto que está al final de Jueces, que también es otro texto bastante fuerte. Pero el apóstol Pablo dice en 1 Corintios capítulo 10, 11, que estas cosas les acontecieron como ejemplo, hablando del pueblo de Israel, y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de este siglo. O sea que todo lo que se escribió aquí está escrito con un propósito, de amonestarnos a nosotros, de enseñarnos a nosotros para que nosotros no sigamos el mismo ejemplo. Ahí Pablo está hablando del contexto de la idolatría, de la dureza y la incredulidad del pueblo de Israel. Y quiere decir que lo que está escrito en la palabra de Dios, hermanos, tiene un propósito y es enseñarnos y es amonestarnos. Y uno de los propósitos que tiene este texto que acabamos de leer, hermanos, es mostrarnos cuán devastadoras son las consecuencias del pecado en nuestras vidas. Mostrarnos la ruina que puede traer el pecado si no es mortificado, si no es confrontado, y particularmente este pecado de la lujuria que vamos a estar viendo esta tarde. Y yo quiero que pensemos un poco en David, ¿verdad? Porque David, hermanos, David pecó con Betsabé. Y yo no sé si David, cuando mandó a llamar a esta mujer, alcanzó a mirar todas las consecuencias que le iba a traer a su vida este pecado. No solo a él, sino a toda su familia. Yo creo que cuando nosotros nos estamos disponiendo a pecar, nosotros no dimensionamos bien hasta dónde se puede extender las consecuencias que podemos experimentar por el pecado en nuestras vidas. Simplemente queremos satisfacer ese placer momentáneo, dar rienda suelta a nuestros deseos y pensar después en qué vamos a hacer con las consecuencias. No sé qué había en el corazón de David cuando hizo esto, pero yo no creo que él haya pensado hasta dónde iba a alcanzar su pecado también a su familia, porque aquí lo que vemos es cómo el pecado de David, hermanos, se está extendiendo por su familia. Y aunque cada uno de sus hijos es responsable de sus acciones, sin duda alguna lo que David hizo tiene algo que ver también con lo que le pasó a ellos. Yo recuerdo cuando Natán llega donde David y le cuenta esta historia, esta parábola. Hasta ese punto, hermanos, el Señor todavía está procurando que David confiese su pecado. Porque cuando Natán le pregunta a David qué haría él, ¿verdad? Con aquel hombre, ¿cuál fue la respuesta de David? El tal dice, y debe pagar, dice, 4 por 1. Ahora, cuando vemos el relato de la Biblia, David tenía muchos hijos, pero 4 de sus hijos murieron trágicamente. El niño que murió recién nacido, este Amnón, como vamos a ver más adelante, este Amnón que abusó de su hermana, Absalón lo mata. Luego Absalón se rebela contra David y Joab mata a Absalón. Y luego Adonías, cuando ya Salomón es rey, se rebela contra Salomón y Salomón lo manda a matar. 4 hijos. Y me recordaba aquel texto que dice que con la misma vara que nosotros midamos, vamos a ser medidos.
Y es por eso que antes, hermanos, de emitir un juicio contra otra persona, nosotros debemos recordar eso. Debemos recordar que con la misma vara que vayamos a medir a otros, con esa misma vara se nos va a medir. David estaba tan endurecido por su pecado que no podía ver su propia maldad, no podía ver su propia vileza, pero sí estuvo pronto a emitir un juicio y aplicar la ley sobre aquel que había robado las 4 ovejas de la parábola, que había robado la ovejita, aquel hombre pobre de la parábola que le dijo Natán. Entonces este texto, hermanos, nos muestra esas consecuencias que trae el pecado a nuestras vidas y particularmente este pecado que manifiesta aquí Amnón, que es el pecado de la lujuria. Dice en el versículo 1 que aconteció después de esto, ¿verdad? Después de lo que vimos la semana pasada, donde David estaba orando por su niño, el niño muere, ¿verdad? Que nos enseñaba el pastor Celso. Y dice que Absalón, hijo de David, tenía una hermana muy hermosa que se llamaba Tamar, de la cual se enamoró Amnón. ¿Por qué el texto inicia hablando de Absalón? Porque, hermanos, cuando nosotros vemos la narrativa del capítulo 13 al capítulo 18, la figura principal es Absalón. Absalón y su rebelión contra el rey. Y una de las causas por las cuales Absalón se rebela contra David es por esto que vemos aquí. Porque David, ante este pecado, se queda inmóvil. No hace nada. Y esto exaspera a Absalón, provoca la ira de Absalón. Entonces dice que él tenía una hermana hermosa que se llamaba Tamar, de la cual se enamoró Amnón, hijo de David. Y Amnón estaba tan atormentado a causa de su hermana Tamar que se enfermó porque ella era virgen y le parecía difícil a Amnón hacerle cosa alguna. Una de las cosas que podemos ver, hermanos, es que este Amnón dice que estaba enamorado de ella. O sea que Amnón pensaba que la amaba. Amnón pensaba que era amor lo que él estaba sintiendo, pero lo que realmente estaba experimentando era lujuria, era pasión. Y esto es algo muy común en nuestra cultura hoy, disfrazar la lujuria con amor, ¿verdad? De hecho, nosotros lo podemos ver, ¿verdad? Cuántas cosas se aprueban allá afuera en nombre del amor, pero detrás, todo lo que está detrás de eso, hermanos, es la lujuria, es la pasión desordenada de los corazones de los hombres. Muchos llaman amor a lo que en realidad es egoísmo, es obsesión, es pasión. De hecho, en las películas uno lo puede ver, ¿verdad? El Hollywood, en sus pantallas, en todo lo que nos venden a nosotros, ¿verdad? Nos venden amor, pero realmente es lascivia, es pasión, es lujuria. Ahora bien, la lujuria que estaba experimentando Amnón por su hermana era tan fuerte, era tan intensa, esta pasión era tan intensa en su corazón que, ¿saben?, lo llevó a deprimirse, lo llevó a enfermarse, lo llevó a la obsesión. Dice que Amnón, estaba tan atormentado a causa de su hermano que se enfermó porque ella era virgen. Ahora, ¿por qué estaba atormentado? Porque él no veía la manera de poder satisfacer su deseo. Saben, hermanos, aunque Amnón no había pecado físicamente, no había ejecutado su pecado en la acción, realmente él en su corazón, él ya había pecado. Porque más bien lo que estaba atormentando, saben, aquí no dice que Amnón se sentía atormentado por estar sintiendo esto por su hermana, sino porque no veía cómo él podía hacerle algo. No veía cómo acceder a ella, porque ella estaba en un lugar aparte, ¿verdad? Donde no podía estar él. Y esta obsesión de Amnón, ¿verdad? Esta obsesión que vino como fruto de su lujuria, lo llevó a la depresión, lo llevó a la obsesión, lo llevó a enfermarse, ¿verdad? Y es que el pecado, hermanos, no trae nada bueno a nuestras almas. Aunque nosotros lo vemos como algo placentero en un comienzo, lo único que trae a nuestras almas es amargura, es aflicción, es angustia, es esclavitud.
El Señor nos dice en Mateo 5, 27, 28, ¿verdad? ¿Viste que fue dicho? No cometerás adulterio. Pero yo les digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Amnón ya había en su corazón pecado contra esta mujer, contra su hermana. Ahora, para más desgracia de Tamar, el rey del mismo Amnón, Amnón tenía un supuesto amigo llamado Jonadab. Dice en el versículo 3 que tenía un amigo que se llamaba Jonadab, hijo de Simea, hermano de David. Quiere decir que también era su primo. Y Jonadab era un hombre muy astuto. Esta frase, muy astuto, hermanos, ¿a dónde nos recuerda? A la serpiente. Y es que realmente, hermanos, este hombre actuó como el mismo diablo aquí. Miren lo que le dice: hijo del rey, ¿por qué estás tan deprimido día tras día? ¿No me lo contarás? Y le dice Amnón: estoy enamorado de Tamar, hermana de mi hermano Absalón. Y miren lo que le responde este hombre: acuéstate en tu cama y finge que estás enfermo. Y cuando tu padre venga a verte, dile: te ruego que dejes que mi hermana Tamar venga y me dé algún alimento para comer y que prepare comida delante de mí para que yo la vea y la coma de su mano. Este es el amigo de Amnón. Y es que sinceramente, hermanos, si nosotros vemos el carácter de Amnón, obviamente él se iba a rodear de personas que pensaban igual que él. Y yo quiero llamar su atención a algo, ¿verdad? Número uno, a nuestras amistades. Si nuestros amigos tienen un carácter piadoso o tienen tal carácter que para nosotros es más fácil pecar cuando estamos con ellos. ¿No les ha pasado que hay personas con las que estamos y es bien fácil pecar cuando estamos con ellos? Pero hay otros que se acercan y nos dicen: hermano, estás actuando mal. Hermano, eso es pecado. Hermano, la palabra de Dios dice esto. A nosotros generalmente nos gusta más que no nos reprendan, que no nos corrijan, que no nos digan lo mal que estamos. Pero este hombre que estaba aquí, este primo de Amnón, en lugar de reprender a Amnón por su lujuria, en lugar de reprender a Amnón por la abominación que iba a cometer, ¿saben? Porque la ley dice en Levítico 20:17, prohibía el incesto, ¿verdad? Si alguno toma a su hermana, hija de su padre o hija de su madre, viendo la desnudez de ella, es cosa abominable. Será exterminado a la vista de los hijos de su pueblo, de su pueblo. ¿Qué está mostrando aquí el Señor? Es una abominación. Y Jonadab, en lugar de reprender a Amnón y decirle: mira lo que dice la ley, mira lo que dice la palabra, lo alienta, lo aconseja y le muestra el camino para que dé rienda suelta a sus deseos. Lo aconseja no solo a engañar a su padre, sí, porque le está diciendo, ¿sabes? O sea, miren, aquí le están viendo la cara a David. Decirle a tu papá, aprovéchate de tu papá, engaña a tu papá y después te acuestas con ella. Y hermanos, para los que somos padres, también es una enseñanza para nosotros de poder velar por las amistades de nuestros hijos. Saben, hermanos, nosotros estamos en una generación de la famosa crianza respetuosa. Pero esa crianza respetuosa, como nosotros podemos ver, solo ha traído desgracia a la sociedad. Y a veces queremos ser padres amigables, padres, y voy a usar este término, perdonen, macizos, pero no queremos ser padres que realmente estorban el pecado de nuestros hijos y les decimos: mira, con esa persona no te juntes, con ese no te juntes. Ese solo te va a traer mal, ese solo te va a traer desgracia. Ahí está en Proverbios capítulo 4, el consejo de un padre a su hijo. Nosotros, hermanos, tenemos que estar atentos a las amistades que rodean a nuestros hijos. Nosotros tenemos que tener también cuidado de nuestras propias amistades. ¿A qué nos animan nuestras amistades? ¿Nos animan a apartarnos de Dios o nos animan a obedecer a Dios? Porque este hombre, amigo de Amnón, lo único que hizo
fue a allanar el camino para que Amnón ejecutara esta abominación. Le aconsejó engañar a su padre, que fingiera estar enfermo, y este hombre prácticamente también lo ayudó a cumplir el abuso que hizo Amnón. Ahora bien, dice en el versículo 6 que Amnón ejecuta el plan. Claramente, hermanos, este hombre ya había decidido en su corazón que lo quería hacer. Solo necesitaba el cómo. Él solo necesitaba cómo lo voy a llevar a cabo, y en eso consistía su depresión y su desesperación. ¿Cómo voy a poder satisfacer mi deseo de estar con ella? Entonces dice que Amnón se acostó y se fingió enfermo, y cuando el rey vino a verlo, Amnón dijo al rey: te ruego que venga mi hermana Tamar y haga 2 tortas delante de mí para que yo coma de su mano. Y David envió mensaje a Tamar a su casa diciendo: ve ahora a la casa de tu hermano Amnón y prepárale la comida. Fue pues Tamar a la casa de su hermano Amnón, y él estaba acostado, y ella tomó masa, la amasó, hizo tortas delante de él y las coció. ¿Verdad? Y la idea es que donde estaban, en un inicio donde estaban ellos, al parecer era un lugar donde estaba la cocina, y ahí estaba Amnón acostado y estaba viéndola a ella. Claro, él no estaba pensando qué compasiva es mi hermana, qué bondadosa es mi hermana, qué linda es mi hermana, cómo cuida de mí. Él solo estaba pensando una cosa. Él solo estaba pensando en satisfacer su deseo. Y dice que el versículo 9, que tomando la sartén la sirvió delante de él, pero él rehusó comer. Y Amnón dijo: que salgan todos de aquí, y todos salieron de ahí. Dice en Proverbios 17, hermanos, que el que busca estar solo, su propio deseo busca. Una persona que le gusta andar solo por ahí o estar solo, no es un buen indicativo, hermanos. De hecho, ¿qué fue lo que dijo el Señor cuando vio al hombre solo? No es bueno que el hombre esté solo, ¿verdad? Nunca la soledad ha sido buena para un hombre, para una mujer. Entonces él mandó que salieran todos de ahí y le dijo a Tamar: trae la comida a la alcoba para que yo coma de tu mano. Y Tamar tomó las tortas que había hecho y las llevó a su hermana Amnón a la alcoba. Lo que podemos ver aquí, hermanos, es que ella no tenía ni idea de las intenciones de Amnón. Amnón, al parecer, nunca le había manifestado nada. O era demasiado ingenua, no lo sabemos. Pero ella no tenía ni idea de lo que Amnón estaba por hacer. Y dice que cuando la llevó para que comiera, él echó mano y le dijo: ven, acuéstate conmigo, hermana mía. Ahí por fin Amnón fue honesto. Por fin dijo lo que realmente quería. Y ella le respondió: no, hermano mío, no abuses de mí, porque tal cosa no se hace en Israel. No cometas esta terrible ofensa. ¿Saben qué le está diciendo Tamar? Amnón, esto no es propio del pueblo de Dios. Porque esto se veía en los cananitas, esto se veía en los moabitas, esto se veía en los paganos que no conocen a Dios. Entonces ella le está diciendo: no, esto no es propio de nosotros. Somos el pueblo de Dios, somos hijos de Dios. Y aquí hay una enseñanza también para los jóvenes que se quieren casar o que están por casarse, ¿verdad? Que tengan cuidado cuando están solos con su pareja, con su novia, con su novio. Que tengan cuidado de no estar solos. Y si tú eres una joven también que has visto que tu novio está insistiendo en algo, ten cuidado. Ten cuidado, porque puede que él esté confundiendo amor con lujuria. No son cosas propias del pueblo de Dios. No son cosas propias de creyentes buscar estar solos con alguien que no es esposo mío, esposa mía todavía. El sexo, hermanos, es solo para el matrimonio. Si ustedes se ven esta palabra, hermano mío, hermana mía, ¿se recuerdan dónde sale? De forma poética también, en los cantares. Ahora, pero en los cantares
Es una expresión de cariño y se ve algo hermoso, es una poesía muy hermosa que está retratando la intimidad entre un hombre y una mujer. Por supuesto, dentro del contexto del matrimonio, esto se vuelve algo hermoso. El Señor lo hizo para nosotros, para que lo disfrutemos. Pero fuera del matrimonio se convierte en algo que el Señor aborrece. Le dice ella, ¿a dónde iría yo con mi deshonra? Y tú serías como uno de los insensatos de Israel. Ahora pues te ruego que hables al rey, que él no me negará a ti. Ahora, yo no creo que Tamar, hermanos, le esté diciendo que realmente David no se la va a negar. Yo creo que ella lo que quiere es ganar tiempo. Ella lo que quiere es escapar, irse, para aprovechar ese tiempo para evitar que Amnón abuse de ella. Tristemente no fue así. Dice que él no quiso escucharla y como era más fuerte que ella, la forzó y se acostó con ella. Ahora, hermanos, pensemos, ¿dónde comenzó la lujuria de Amnón? Viendo a su hermana, viendo la hermosura de su hermana, viendo qué bella era, deseándola, la empezó a desear tanto, empezó a anhelar tanto estar con ella que se enfermó, se puso depresivo, se puso obsesivo, vino su amigo, le dijo cómo hacerlo, engañó a su padre, deshonró a su padre, le mintió, engañó también a Tamar. ¿Y a dónde terminó finalmente este deseo? En un abuso sexual, en un abuso sexual. Así es como termina muchas veces la lujuria del corazón, de un corazón que no mortifica este pecado, de un corazón que no confronta este pecado, de un corazón que no hace morir este pecado en su vida. Amnón, hermanos, no solo cometió incesto, no solo abusó sexualmente de su propia hermana, sino que también, o sea, la abusó, ¿verdad? Entonces estaba cometiendo una doble transgresión, porque la ley en Deuteronomio 22 dice también que si un hombre hallara en el campo a una joven desposada y la forzare, ¿verdad? Para estar con ella, morirá solamente el hombre que se acostó con ella, pues como cuando alguno se levanta contra su prójimo y le quita la vida, así es en este caso. Es decir, que Dios equipara el homicidio con el abuso. Saben, yo estaba pensando, hermanos, que, por ejemplo, en Estados Unidos, ¿verdad? Que se promueve tanto el aborto y una de las banderas para promover el aborto son los casos de violación. Y cuando usted mira las estadísticas, hermanos, cuando usted ve las estadísticas de los motivos de aborto en Estados Unidos, del 100%, el 1%, un solo 1% tienen que ver por casos de violación. Ahora, ¿dónde quiero llegar, hermanos? Que el remedio para este problema no es matar al inocente, no es matar al bebé, es matar al culpable. Es la pena de muerte para el culpable. Eso es lo que establecía la ley. Y por supuesto, para uno es fuerte y decir, wow, pero vamos a poner pena de muerte para alguien que... Eso es lo que dice la ley. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Y así se va a erradicar el mal. Así se va a erradicar este pecado. ¿Por qué? Por supuesto, al haber pena de muerte, muchos van a pensar, y uno puede decir, sí, pero hay mucha injusticia en nuestro país, ¿verdad? La ley no se cumple. Bueno, con más razón no te veas en una situación donde vas a estar solo con una mujer. Pero nosotros pensamos al revés, la humanidad piensa al revés, el hombre piensa al revés y dice no vamos a matar, pero sabemos que realmente no es esa la razón que está detrás de estas leyes que promueven el aborto. Entonces este hombre, hermanos, este hombre en Israel, ¿saben? Merecía una doble pena de muerte. Una por habérselo hecho a su hermana y otra por haber abusado de ella. Y eso era lo que Amnón, hermanos, iba a experimentar. Amnón solo quería satisfacer su deseo, así como Esaú solo quería llenar su estómago. Y después dice la escritura que lloró amargamente, pero ya no hubo lugar para arrepentirse. Ya no hubo espacio para el arrepentimiento. Ahora veamos las consecuencias entonces que trajo esto en esta familia.
Dice en el versículo 15 que Amnón la aborreció con un odio muy grande, porque el odio con que la aborreció fue mayor que el amor con que la había amado. Y Amnón le dijo, levántate, vete. ¿Dónde quedó el amor que había expresado Amnón? En un momento se transformó en odio. En unos cuantos minutos pasó de amarla, entre comillas, a odiarla. Ya había dado satisfacción a sus deseos. Ya había cumplido su propósito. Ahora, miren el dolor, la vergüenza y la deshonra, hermanos, que trae esta mujer. Miren lo que dice el versículo 16. Pero ella le respondió, no, porque esta injusticia que me haces echándome fuera es mayor que la otra que me has hecho. Pero él no quiso oírla. Nuevamente, no quiso oírla, no la escuchó. ¿Qué estaba pensando Tamar, hermanos? Bueno, ya que hiciste eso, por lo menos quédate conmigo, ¿verdad? O sea, su manera de pensar estaba tan turbada, estaba tan fuera de sí por lo que le había hecho este hombre, que incluso pensó que era mejor para ella estar con su agresor. Ahora, miren el 17, dice que llamó pues a su criado que le servía y le dijo, echa a esta mujer fuera de aquí y cierra la puerta tras ella. Ahora, en el hebreo, hermanos, en el idioma original, no dice mujer. O sea que Amnón está diciendo, echa a esta fuera de acá. ¿Cómo estaba viendo Amnón ahora a Tamar? Como un objeto. Eso es lo que produce también la lujuria en el corazón de los hombres, que vean a las mujeres como un objeto. Obviamente también en el corazón de las mujeres. Pero ¿a qué nos conduce este pecado, hermanos? A ver a las personas como un objeto, en el cual lo único que quiero es satisfacer mi deseo sexual. Él la echó, la sacó, y dice que ella llevaba un vestido de manga larga porque así las hijas vírgenes del rey se vestían con túnicas. Creo que en la Reina Valera dice una túnica de muchos colores. Era algo que la identificaba a ella como una princesa, como una virgen de Israel. Pero con lo que le había hecho a Amnón, él había deshonrado, la había avergonzado. Y dice que su criado la echó fuera y cerró la puerta tras ella. Entonces Tamar se puso ceniza sobre la cabeza y rasgó el vestido de manga larga que llevaba puesto y se fue gritando con las manos sobre la cabeza. Esta mujer, hermanos, había sido lastimada para siempre, había sido deshonrada para siempre. Eso es una marca, hermanos, que no se borra fácilmente. Es algo que solo el Señor puede hacer en la vida de una persona que experimenta esto. Esta es la raíz de muchas amarguras, de muchas depresiones, de muchas vergüenzas, de mucho dolor, de mucha tristeza. Tamar se fue herida. Ahora bien, este pecado de Amnón, hermanos, esta lujuria de Amnón, no solo vemos cómo disfrazó su lujuria con amor, no solo vemos que la lujuria lo llevó a la obsesión, que lo llevó a la desesperación, a la depresión, a engañar, a pecar contra Tamar, sino que este pecado de Amnón, hermanos, revela el fracaso de David como padre. El fracaso de David como padre. Miren lo que dice el 21. Dice que cuando el rey David se enteró de todas estas cosas, se enojó mucho. Y eso es todo, no dice nada más. Se enojó mucho. Ni siquiera habló con Amnón, al menos no dice eso la escritura, o sea que ni llegó a la crianza respetuosa de la que hablábamos. O sea, no le hizo nada, no le dijo nada. Y déjenme decirle, hermanos, que esto que vemos aquí de David no es un caso aislado. Realmente en Primera de Reyes 1:6 vemos que era un comportamiento de David.
hablando de Adonías, cuando Adonías se rebela contra Salomón, hablando de este hijo de David, dice que su padre nunca le había contrariado preguntándole, ¿por qué haces esto? O sea, David a Adonías tampoco nunca le dijo, ¿por qué, hijo? ¿Por qué haces esto? Ni siquiera eso. O sea que realmente era un comportamiento en la vida de David. Y hermanos, no reprender a nuestros hijos, no corregir a nuestros hijos, no es un síntoma de amor. Y perdónenme que insista con esto, pero es que se ha metido tanto en nuestras cabezas, e incluso en los creyentes, este tema de la crianza respetuosa. Yo estaba leyendo, ¿saben? Cuando estaba estudiando este pasaje, estaba leyendo lo que esta doctrina enseña. O sea, que no puedes pegarle a tu hijo porque tu hijo vas a abusar de él, se va a sentir mal y no es la manera. Y hermanos, ¿y qué dice la Escritura? Corrige con vara. Por supuesto, no vamos a ser violentos, por supuesto, no vamos a desatar nuestra ira con nuestros hijos, no estamos a favor de esto, pero mire lo que dice Proverbios 13:24, el que detiene el castigo a su hijo aborrece. David ni siquiera corregía a sus hijos, ni siquiera les hablaba, solo se enojaba. Este hombre violó a su propia hermana y él solo se enojó con él. Y hermanos, es nuestra responsabilidad como padres disciplinar. En amor, por supuesto, en amor. Pero hay que hacerlo porque así es como el Señor obra. Nosotros, hermanos, no somos más sabios que Dios. Si Dios lo dice en su escritura, así es, y no me importa si el mundo entero dice otra cosa, si mi familia dice otra cosa, no me importa quién lo diga, yo lo voy a hacer porque lo dice la palabra de Dios. Yo quiero lo mejor para él. Ahora el asunto, hermanos, también es con qué cara David iba a ir donde Amnón. Pensemos, ¿cómo David le iba a decir a Amnón, Amnón, ¿por qué tomaste a tu hermana? Te era ilícito. ¿Qué le iba a decir a Amnón? ¿Es en serio? ¿Vos? Porque nuestros hijos ahí sí, va. Sí, no, es el chelito de 5 años, hermano. Si ya él me dice, no imaginemos en este contexto, con qué cara David le iba a ir a decir algo. ¿Qué le iba a decir, Amnón? ¿Tenés cara para venir a decirme? Si vos tomaste también a una mujer de forma ilícita y mataste a su esposo. Por supuesto, David, hermanos, seguramente estaba lleno de culpa. Él mismo debe haber pensado, ¿qué le puedo decir? Y por eso, hermanos, es tan importante que nosotros seamos ejemplo primero. Porque muchas veces la vergüenza y la misma culpa nos va a impedir corregir a nuestros hijos como debe ser. ¿Y qué va a pasar entonces? Que no solo el pecado mío, no solo me está afectando a mí, estoy afectando a mi hijo también. Si mi hijo ve que trato mal a mi esposa, ¿cómo le voy a decir yo, no trates así a tu mamá? Si él ve que yo la trato mal, entonces mi pecado me está afectando a mí, está afectando a mi esposa y está afectando a mi hijo. Porque el pecado, hermanos, nunca me afecta solo a mí. Afecta a todos los que están cerca de mí de una u otra manera. David no tenía la autoridad moral para ir a corregir a sus hijos. Seguramente se sentía impotente, lleno de culpa, lleno de vergüenza también. Seguramente pensaba en lo que Dios le dijo, de lo que se iba a levantar en su familia por causa de su pecado. Y en lugar de aplicar disciplina, en lugar de aplicar la justicia, simplemente se enojó. Y esta falta de disciplina en un hijo provocó entonces que el otro hijo se llenara de ira, se llenara de odio. Miren lo que dice el versículo 22. Pero Absalón no le habló a Amnón ni bien ni mal, pues odiaba a Amnón porque había violado a su hermana Tamar. Miren, hermanos, cómo ha venido de forma descendente este pecado. Si empezamos desde David, con Betsabé, con engaño también, con homicidio, con incesto, con abuso sexual.
y con odio. Y esto también va a terminar en una muerte. Porque vamos a ver más adelante que Absalón mata a Amnón. Hermanos, esta es la ruina que trae el pecado en nuestras vidas. Y a veces nosotros solo estamos enfocados en querer satisfacernos en ese momento y decirle que sí al pecado, pero no estamos pensando en todo lo que esto va a traer después. Y si bien es cierto, hermanos, las consecuencias no deben ser la razón principal por la cual no pecamos, porque la razón principal debe ser nuestro amor al Señor, pero también necesitamos pensar en las consecuencias que el pecado va a traer a mi vida. Una simple mentiría, un simple deseo de un momento puede destruir a toda mi familia. Puede destruir a toda mi familia, puede llevarse de encuentro a mi familia, a mis hijos. Esto fue lo que sucedió en la casa de David. Ahora uno piensa, hermanos, en la promesa que Dios le hizo a David. Este es el rey con el cual Dios hizo un pacto que a través de su linaje él iba a establecer un trono para siempre en Israel. Y uno dice, ¿es en serio? ¿Este es el rey? ¿Esto es lo mejor que hay? Y es que uno de los propósitos, hermanos, de este relato es mostrarnos que necesitamos un rey perfecto, a nuestro Señor Jesucristo. Un rey que no vino a contaminar la tierra con el pecado, sino un rey perfecto, puro, sin mancha, sin pecado, que vino a establecer la justicia, que vino a limpiarnos, que vino a quitarnos nuestros pecados, que vino a transformarnos y nos dio su espíritu para que nosotros podamos vivir en justicia y en santidad. El pecado de David nos muestra su deficiencia como rey. El pecado de David contaminó a su familia. El pecado de David trajo oscuridad sobre su familia, trajo vergüenza, trajo una gran calamidad, pero la obediencia de Cristo, hermanos, ¿qué trajo a su familia? Trajo salvación, trajo redención, trajo justificación, transformación, bendición y una herencia eterna, hermanos, que no se puede destruir. Y eso a lo que nosotros nos aferramos, a nuestro Señor Jesucristo. El corazón del hombre, hermanos, puede expresar el pecado de una manera tan horrenda como la que vemos aquí. Pero en Cristo nosotros hemos sido lavados. Hemos sido trasladados del reino de las tinieblas a su luz admirable. Y aunque vemos aquí este relato tan oscuro, yo creo que también podemos pensar con esperanza en que el Señor ha tenido misericordia de nosotros y nos ha dado su gracia, nos ha rescatado de nuestros delitos y pecados y nos ha dado una vida nueva para que vivamos como a Él le agrada, para que podamos vivir en justicia. Ese es el Rey verdadero, ese es el Rey perfecto que vino a rescatarnos y a limpiarnos. Vamos a orar. Señor, te rogamos, Padre, te rogamos tu misericordia para nuestras vidas, Señor. Padre, ayúdanos a no tomar con ligereza el pecado, Señor. Que podamos recordar, Señor, los estragos, la ruina, la calamidad que puede traer el pecado a nuestras vidas. De manera, Señor, que nos apartemos, que nos alejemos de Él, Señor. Que podamos recordar, Señor, que te estamos ofendiendo a ti sobre todas las cosas, Señor. Que nuestro amor por ti crezca, que sea tan grande, Señor, que nos conduzca a obedecerte, a darle la espalda al pecado, Señor. Y a vivir en obediencia a ti, porque para eso vino Cristo. Para eso fuimos rescatados de nuestros delitos, de nuestros pecados, Señor, para vivir una vida nueva, para que el pecado no reine más en nuestras vidas, Señor.
Padre, que el poder estudiar estas cosas, Señor, nos conduzcan a temerte más, a reverenciarte más, a vivir dependiendo más, Señor, de tu gracia, de tu espíritu, porque sin tu poder, Señor, es imposible, Padre. Ayúdanos, Señor, a vivir para ti, a vivir delante de ti, a vivir en santidad, a vivir en obediencia a ti, Señor. Y apartarnos de todo aquello, Señor, que te ofende, que tú aborreces, Padre. En el nombre de Jesús oramos. Amén.